Hola, bienvenidos de nuevo al espacio Alas para el Alma. Aquí estamos otro día más, María José y yo, con una nueva tertulia y vamos a ver si, bueno, seguimos hablando de nuestras cosillas, de toda esa información que nos cuentan los de arriba y que, bueno, que muchas veces nos pone en contexto en dónde estamos ahora en este momento y también, bueno, pues pasamos un buen rato, ¿no? Sacando toda esta información. Así que vamos a saludar a María José. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Hola Mari Carmen, pues nada, por aquí muy bien. Bueno, hola a ti y hola a todos los que puedan estar escuchándonos, que también espero que estén muy bien. Y nada, vamos a ver dónde va a parar la tertulia de hoy. ¿Tú cómo Exacto. estás? Bueno, pues aquí estamos ya en estas tardes que bien, relajada y acelerada al mismo tiempo, ¿no? Para llegar a tiempo a estas Calma, calma. que nos reservamos, pero bueno, bien, todo a la marcha y bueno, seguimos trabajando. Así que vamos. Muy bien. Pues nada, vamos a hablar hoy a la gente de esa especie de reseteos, de lapsus mentales, de pérdidas de memoria que a veces tenemos como colectivo o de forma individual. Así que, ¿cómo podemos empezar el tema o cómo podemos orientarles sobre qué es realmente eso que vamos a contar? Exacto, y es que es algo que podemos palpar y a veces seguramente a nosotros nos ha pasado y seguramente a las personas que nos están escuchando pues muchas veces les ha pasado lo mismo. Y es que a veces intentamos recordar cosas que han pasado en el pasado o a veces tenemos, vamos a decir, lapsus de no sabemos bien o no recordamos bien qué ha pasado a veces en el pasado. Hay personas que a veces nos pasa que recordamos cosas y otras personas dicen, ay, pues yo no me acuerdo, pues yo no recuerdo, o incluso en eventos que han pasado bastante importantes dentro de nuestra historia. Y claro, es cierto que vemos en la tele una versión, luego resulta que recordamos otra versión de los hechos, y hay gente que como que tiene esos lapsus, como que no recuerda bien, y a veces es que literalmente es que decir, ¿qué me estás contando? No, y bueno, es como si hubieran habido esos reseteos. También hay gente por ahí que hablan que, bueno, dentro de la historia ha habido un montón de reseteos y es cierto que, bueno, podemos mirar hacia atrás y tanto en la historia que hemos vivido como en muchas cosas de las que podemos encontrar en la propia historia del planeta o de la humanidad que no se corresponden con los recuerdos que podemos tener o que no es exactamente igual las pruebas que encontramos con lo que realmente se cuenta en los libros de historia y entonces parece como que de vez en cuando como que hay unos reseteos, unos borrados de memoria y la gente, y yo ya me quedo con la gente con la que yo conozco, ¿no? Aquí, en este momento espacio-temporal, que a veces hablamos de eventos que han pasado hace unos años y la gente no se acuerda, no es capaz de decir, oye, pues sí que es verdad que pasó esto, que pasó lo otro. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Es un tema bastante complejo, pero bueno, es que es cierto, es que lo podemos ver. Cualquier persona puede hacer la prueba de decir, oye, ¿tú te acuerdas, por ejemplo, cuando hablábamos o cuando se veía, ¿no? Todo aquello que pasó, ciertos atentados o ciertos hechos así bastante, vamos a decir, importantes o relevantes dentro de la historia y resulta que hay personas que tienen recuerdos totalmente diferentes. Sí, sí, desde luego. Además tenemos que distinguir claramente. Estamos hablando de unos cambios de recuerdos que se producen en las mentes de las gentes normalmente a través del inconsciente colectivo o de otro tipo de métodos que se utilizan y se utilizan sobre todo, vamos a decir, desde el otro lado, desde los ajustes de la experiencia de lo que se quiere que se viva en la Matrix. No debemos confundirlo con esas otras formas de escribir la historia, voy a decir entre comillas, que se producen también, en que decimos que la historia siempre la escriben los ganadores, los que ganan las guerras o los que ganan cualquier tipo de conflicto, los que tienen el poder en un momento dado son los que escriben la historia. En esto, bueno, yo no quiero ni criticar ni no criticar, pero a mí me llamó mucho la atención una vez estando visitando un monumento en una ciudad de Reino Unido, encontré un monumento a John Cabot, que en español llamaríamos Juan Caboto. Y en este monumento a John Cabot, en una placa, ponían que John Cabot era un hombre que merecía ser recordado y merecía ese monumento que se le había puesto porque había sido el descubridor de América del Norte. Entonces, bueno, teniendo en cuenta el contexto histórico en el que esto se estaba diciendo, cualquier español que leyese eso, diría, pero claro, claro, América la descubrió Colón y ellos ahora se cuelgan, no sé. Al final ni siquiera podemos estar seguros de lo que pasó realmente con Colón. También cuentan que fueron antes los vikingos. Pueden ser mil cosas distintas. La cuestión es que ya había unas cuantas personas con una mentalidad de otra cultura y otro pueblo distinto que querían también atribuirse y se atribuían. Y evidentemente cualquiera de la zona a la que tú le pudieses preguntar algo parecido, oye, ¿quién descubrió América del Norte? Seguramente te diría John Cabot. Entonces,
Esto es algo que tiene que ver con la directa, pura y dura manipulación que todos tenemos. Y ahí se ve también claramente el interés que tienen muchísimas veces grupos de poder en hacerse con la enseñanza en las escuelas y sobre todo la enseñanza de la historia. Lo que uno pueda contar sobre la historia o sobre las formas de vida, sobre nuestro pasado, sobre quiénes son los buenos y quiénes los malos, pues normalmente es algo que interesa mucho a toda esta gente. Pero no es a eso a lo que nos referimos exactamente. Exacto, nos referimos a algo que no está ya tanto escrito en los libros, ¿no? Que es esa manipulación. Por ejemplo, yo he oído más de una vez a más de una persona hablar que, por ejemplo, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, hubieron ciertas familias que se gastaron un montón de dinero en reescribir un montón de libros de historia, que es luego la que se dio después en los colegios, ¿no? No estamos hablando de eso, pero sí que es verdad que a nivel personal de todo el mundo, ¿no? A veces queremos recordar o hablamos con personas y decimos, oye, ¿te acuerdas de eso que pasó hace 20 años? Ay, pues yo no lo recuerdo así. Pues como que parece que están los recuerdos distorsionados. Y es que es cierto, y aquí es de ahí donde entramos nosotras, ¿no? Que es muy fácil hacer esto ya no tanto en los libros de historia o lo que son las pruebas físicas, sino modificando y manipulando los inconscientes colectivos a los que las personas están conectadas. Entonces, por un lado tenemos la parte física de esta 3D, donde ciertas élites, ciertas familias, ciertos, vamos a decir, personas de las élites de poder que quieran modificar, quieran manipular y quieran contarte una historia, pero luego también es cierto que por el hecho de estar conectados al inconsciente colectivo de la humanidad, bueno, pues digamos que subiendo un escalón más, bueno, pues existe tecnología y existen, vamos a decir, seres o lo que sea, entidades, tal, que pueden modificar y pueden toquetear el inconsciente colectivo, de manera que pueden insertarnos ideas, pueden borrarnos recuerdos, pueden de alguna manera distorsionar eso que recordamos porque está en el inconsciente colectivo y al estar conectados a ellos, a ese inconsciente colectivo, bueno, pues digamos que nuestra visión de la realidad, bueno, pues se distorsiona con respecto a las vivencias que hemos sufrido o que hemos vivido, ¿no? Entonces, es cierto que, por un lado, podemos recordar en primera persona, pero por el otro se nos puede alterar todo ese contenido por el hecho de estar conectados a ese inconsciente colectivo y ese inconsciente colectivo, al estar modificado, es cuando nuestros recuerdos o lo que pensamos que pasó queda también distorsionado y cuando volvemos a, digamos, a traerlo a la mente consciente, ya no es como lo vivimos nosotros, sino con ese recuerdo distorsionado que está volcado en el inconsciente colectivo. Sí, y aparte de eso, el inconsciente colectivo tenemos que tener claro que no es uno único, sino que hay un inconsciente colectivo de toda la humanidad, pero luego los distintos grupos sociales van teniendo su propio inconsciente colectivo, hasta que llegamos incluso al inconsciente colectivo de la familia nuclear a la que cada uno pertenece, que tiene también el suyo propio. Y las personas necesitamos estar conectadas a estos inconscientes colectivos, no podemos estar desconectadas. Por lo tanto, para quienes tienen la capacidad de manipular, toquetear o cambiar las cosas que aparecen en el inconsciente colectivo, es muy fácil conseguir que determinados recuerdos o determinadas percepciones sean distintos de los que en un principio se tendría. No hay más que seleccionar el grupo cuyo inconsciente colectivo se quiere que descargue hacia esas mentes una determinada información y con dirigirse a ese inconsciente colectivo y hacer ahí los cambios, pues ya estaría. Otra cosa es que los que tienen la capacidad de hacer estos cambios en el otro lado, también entre ellos se peleen, unos quieran hacerlo, otros no, haya seres de luz, haya seres oscuros, en fin. Pero la realidad es que, bueno, más de una vez, más de dos, se nos ha hablado perfectamente bien de la manipulación del inconsciente colectivo. Y es algo muy curioso, ¿eh? Porque puedes observar cómo un determinado comportamiento que no se estaba teniendo o que se estaba teniendo por parte de un determinado grupo humano, de repente de la noche a la mañana cambia completamente y deja de estar o empieza a estar. Y no se entiende muy bien cómo es posible que a la vez, pues, imagínate que el grupo humano son los españoles. ¿Cómo es posible que alguien que está en Murcia y alguien que está en La Coruña, de repente de la noche a la mañana estén teniendo un determinado comportamiento que para ambos el día antes habría sido impensable? Bueno, pues eso ha sido simplemente un cambio en el inconsciente colectivo que se ha descargado a todos los españoles de repente y un porcentaje muy alto de ellos empiezan a actuar de acuerdo con ese cambio.
Exacto, y mira que es ahí, por ejemplo, cuando empiezan a poner a la gente de un país en contra de las personas de otro país, ¿no? Es decir, una cosa son los gobiernos, otra cosa es, vamos a decir, las élites, ¿no? Que quieren que un país esté por encima de otro o haya esas rendecillas, ¿no? Pero ¿cómo es posible que todo un país pueda ponerse en contra o de alguna manera no le gusta el comportamiento que está teniendo otro país o el país de al lado, lo que sea, esas, digamos, esas peleas o esas diferencias de opinión o de la forma de pensar o de actuar, ¿no? Y es muy fácil haciéndolo a través del inconsciente colectivo. Ya estuvimos hablando en otro vídeo ya hace tiempo de lo que era el inconsciente colectivo, ¿no? Esa balsa energética a los que todos estamos conectados. Pero claro, como es fácil de manipular por ciertos niveles de poder, pues claro, es muy fácil cuando quieren provocar de alguna manera alguna emoción, algún sentimiento, algún comportamiento, bueno, pues toquetean el inconsciente colectivo y poco a poco esa idea o eso que se quiere provocar, bueno, pues va calando a las personas. Bueno, pues al igual que se hace eso para manipular a las masas, también se hacen con esos borrados o con esas distorsiones de lo que ha pasado en la realidad. Y entonces, por eso, fíjate que me llama mucho la atención, porque eso es algo que lo he preguntado yo alguna vez y vamos, y es que me ha salido en la pregunta. Es decir, tú preguntas a las personas, por ejemplo, cuántas torres cayeron en el atentado del 11M, no, del 11S, ¿vale? Y la gente que dice, dos. Nadie se acuerda de que había una tercera torre. O muy pocas personas se acuerdan de que había una tercera torre. A no ser que ya hayan estado buscando un poquito más y se hayan intentado informar a ver de lo que pasó realmente. Y es muy curioso como eso que salió en televisión y que en ese momento, bueno, lo vimos todos y luego cuando le preguntas a las personas, ¿y cuántas torres había? No, había dos. ¿Y la tercera? ¿Qué tercera? Es algo muy curioso. Sí, bueno, la realidad es que el inconsciente colectivo sí que puede ser cambiado, puede ser modificado, pero esos cambios o modificaciones que se hacen en él no tienen por qué ser permanentes. Es decir, cuando se trata de algo así, un recuerdo, em, digamos que la información se queda ahí, más o menos, y entonces la gente es la información que sostiene y ya está. Pero hay otro tipo de información, como pueden ser comportamientos o como pueden ser emociones, que sí que pueden modificarse. Cuando en el grupo que está conectado a ese inconsciente colectivo hay personas que resisten, esa emoción, ese pensamiento no acaba de conseguir entrar bien en sus mentes porque son más fuertes, porque tienen otro tipo de ideas ya también ahí mentales en su propia mente que de alguna forma contradice o hace rebotar, digamos, esta información. Entonces, como la información de las personas hacia el inconsciente colectivo y del inconsciente colectivo hacia las personas es de doble sentido, es posible que ese doble sentido vaya haciendo que quienes han podido resistir a esa descarga y han aguantado un poquito mejor, eh, acaben haciendo que esa otra información pueda incluso revertirse y pueda cambiarse orientándose de otra forma. Por eso cuando se quiere controlar mucho una determinada emoción hay que estar constantemente vigilando ese inconsciente colectivo y reforzándolo también con acontecimientos que ocurran en el plano físico, porque el que nos manipule en el inconsciente colectivo no significa que no podamos hacer nada, solo significa que nos lo ponen más difícil, pero si sabemos jugar y cómo jugar y jugar nuestras cartas, pues todos, por supuesto, podemos contribuir a que esa manipulación que se pueda hacer sea siempre para nuestro bien mayor y nosotros, a través de nuestra mente, de nuestros pensamientos y de nuestra forma de sentir, podamos de alguna forma ayudar a dibujarlas, a trazarlas mucho más orientadas hacia ese bien mayor que a todos nos conviene. Claro, y al final es que esto es un tira y afloja. Es decir, Sí. por un lado están ellos, por un lado estamos nosotros, y cuanta más gente toma conciencia de lo que está pasando, más difícil es manipular ese inconsciente colectivo. Bueno, ellos lo pueden manipular, pero se puede revertir y se puede dejar a como tendría que estar de verdad, ¿no? Y es que esto es muy parecido a las películas, ¿no? Cuando nos meten ese primado negativo, que nos intenta decir es que esto es de esta manera para crearnos esa especie de pantalla mental y que nos creamos un poquito vamos a decir el discurso que nos quieren dar, ¿vale? Luego cuando lo conocemos, hemos dicho muchas veces que eso se convierte como una especie de imprimado positivo, ¿no? Es decir, cuando a mí me intentan manipular, pero yo ya lo sé, no funciona e incluso ocurre totalmente lo contrario. Pues con el inconsciente colectivo pasa exactamente lo mismo. Si a mí me llega una idea o me llega una especie de distorsión de lo que está pasando, pero yo soy totalmente consciente de mi realidad,
digamos que eso no me va a afectar, no va a funcionar. Digamos que mis procesos, no sé si decirlos mentales o como se llame, ¿no? Es decir, lo que cogen es que detectan perfectamente ese pensamiento o ese comportamiento que no es el correcto y hace consciente a la persona de que eso no es así. Entonces, claro, al estar conectados al inconsciente colectivo, nosotros también estamos subiendo esas ideas erróneas, eso no es así, hay que recuperar lo que es de verdad. Es decir, esto aquí es como una especie de lucha a nivel energética, ¿no? Pero por mucho que intenten manipularnos en ese aspecto, si tenemos la suficiente conciencia, desde luego, el que ya la tiene no lo va a conseguir. Y cuando no se consigue, lo que se hace es totalmente lo contrario, es decir, vamos subiendo hacia arriba también ese inconsciente colectivo. Oye, esta idea es errónea, esto no es así, lo correcto es esto o lo que ha pasado de verdad es esto, ¿no? Y claro, hablamos, por ejemplo, de los acontecimientos que han pasado este año, ¿no? Y claro, nos están empezando a vender unas películas que no tienen nada que ver con lo que ha pasado de verdad. Entonces, pero hay mucha gente que está recogiendo ese testigo y se está dando cuenta que no es todo lo que parece que se está oyendo por ahí, sino que realmente hay mucha más verdad detrás de todo eso. Sí, y luego también, bueno, cómo se utilizan, como tú bien has dicho, por ejemplo, las películas y su primado negativo, u otro tipo de formas de informarnos, de decirnos qué es lo que hay en el mundo, para que nuestras mentes estén permeables, más fácilmente permeables, aquí ya desde el consciente, desde la mente puesta en el ser humano, estén más fácilmente permeables hacia determinados tipos de información. Claro, en el momento en que te das cuenta de eso, lo que ocurre es justo lo contrario, te diviertes buscando a ver dónde está aquí el primado negativo, a ver aquí, hoy, 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 mira esta película, que es lo que hacemos tantas veces que nos recomendamos unas u otras simplemente para poder ver este juego, poder ver qué es lo que hay detrás, que realmente es sorprendente, porque las primeras veces que te lo cuentan dices, no será para tanto. Y vas pensando un poquito en algunas películas, series de Netflix y de todas estas plataformas, y cada vez lo vas viendo más y dices, madre mía, pero si es que es tan evidente. Claro, es decir, como hemos dicho muchas veces, y yo es que no quiero ser conspiranoica, y digo, venga, va, es que me lo estoy inventando, pero luego que ves otra y tiene el mismo patrón, y vuelves a poner la tele y tiene el mismo patrón, y vuelves a hacer otra vez a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo, entonces dices, vamos a ver, tanta casualidad no puede ser casual, ¿no? Entonces te das cuenta cómo van utilizando un montón de herramientas, ya puede ser porque a nivel energético toquetean ese inconsciente colectivo precisamente para hacer esas modificaciones y luego intentan hacer esa manipulación mental a través de un montón de mecanismos. Uno de ellos es el cine y las series, para que la gente tenga un concepto de lo que es real y de lo que está pasando y vamos, que es como ellos quieren que sea, ¿vale? Lo que pasa es que cada vez hay más gente que se está dando cuenta que de eso nada. Eso es. Y decimos el cine y las series y la literatura. Por ahí tenemos estos También. grandes, 1984, Un Mundo Feliz, El Señor de las Moscas, en fin, que tenemos un repertorio en el que podemos echar mano y darnos cuenta de cómo efectivamente ahí se van metiendo determinadas perlitas para dejarlas, bueno, pues que vayan ocupando su sitio y haciendo su trabajo. Sí, exacto. Fíjate que me ha hecho mucha gracia porque hay una persona mayor que y me ha dicho precisamente esta mañana, dice, he visto una película que yo no sé eso cómo lo dejan hacer en la tele. Y es la película esta de Ellos viven, ¿no? ¿Te acuerdas? Esa Ajá, sí, sí, de que sí, se sí. ponen las gafas, ¿no? Y empiezan a ver la realidad. Y entonces, claro, como esta mujer ya se estaba un poquito enterando de qué va la cosa, cuando ha visto la película ha dicho, pero bueno, ¿esto? ¿Cómo es posible que hayan hecho una película contando tal cual? Digo, ya, pero lo meten en ficción y entonces la gente se cree que es una película, cuando realmente te están contando de forma de ficción algo que es totalmente real y que está pasando no exactamente como lo hacen en la película, pero vamos, es que lo podemos ver a la orden del día. Sí, sí. Sí, hay muchísimos títulos que la verdad podríamos decir, tanto de películas como de series. O sea, seguro que quienes nos están escuchando conocen un montón también. Mira, este fin de semana pasado he visto yo, no la había visto y me ha sorprendido, ha sido espectacular, La fuga de Logan, la peli antigua de los años 70. Madre mía, estaba llena, era una cosa. Entonces la ves con toda su factura setentera, pero sin embargo vas viendo como lo que te van contando. Madre mía, ya lo tenían todo tan preparadito, tan estudiado para ir desde tan temprano, ¿no? Preparándonos para esto que tenemos ahora. Sí, sí. Y ahora, claro, como hay tanto medio tecnológico, pues digamos que la gente es mucho más permeable a toda esa manipulación que hace un montón de tiempo. Pero nos damos cuenta que, lo que digo yo, la novela de 1984 debería ser, vamos, de obligada lectura
en los colegios e institutos, ¿no? Lo que pasa es que en aquella época pues la lees y medio no entiendes nada y ahora ves que realmente vivimos ahí y lo que digo yo, vamos directos al mundo feliz. Pero ahí está, escritos en novelas de, vamos, de mitad y principio del siglo pasado. Y ahí lo tenemos. Pero bueno, fíjate, como anécdota también podíamos contar, acuérdate que nos dijeron, por ejemplo, en alguna de la información que nos van bajando los de arriba, ¿no? Cómo a veces también nos encontramos referente a estos borrados, ¿no? Y a estos reseteos de, que hacen el inconsciente colectivo, cómo a veces nos podemos encontrar con algunas lenguas, con algunas vamos a decir, culturas que a veces no se sabe exactamente de dónde han aparecido, ¿no? ¿Cómo es posible que estén tan aisladas o que hayan estado tan aisladas para que no se sepa siquiera cuál es su origen, ¿no? Y nos contaban eso, que se hacían esos borrados y a veces pues se quedaban ahí, ¿verdad? Cuéntanos, ¿qué nos contaban? Bueno, nos contaban que sí, que a lo largo de la historia se han hecho varios reseteos a lo que es la humanidad. No nos explicaron muy bien cómo lo hacían, pero yo creo que es que las dos ya nos lo estábamos imaginando, cogiendo los inconscientes colectivos, sacándoles la información que tenían y poniéndoles una información nueva. Y sí, sí, nos hablaban de que los idiomas, esto de la evolución del latín, etcétera, pues que no era exactamente así, sino que se ponían idiomas específicamente en cada una de las zonas para que la gente los utilizase de esa manera. Y, y bueno, pues algunas veces se quedaban por ahí algunos como unas balsas de gente, pequeñas poblaciones, en que no habían hecho ese reseteo lingüístico o ese reseteo em, mental a la humanidad y habían quedado, digamos, con la información anterior. Y fue algo que nos pareció muy, muy, muy curioso, pero también parecía que había cosas que encajaban en ello. Y recuerdo que nosotras nos enfadábamos y decían, ¿pero cómo podéis hacernos esto? Y decían, vamos a ver si esto es una partida. Entonces, simplemente los jugadores en un momento dado decimos, espera un momento, vamos a cambiar los colores de las fichas y la forma del tablero y seguimos jugando. Y ya está, si es que no tenéis por qué tomároslo así, que tú y yo estábamos indignadas, ¿te acuerdas? Bueno, es que nos Pero bueno, indignamos tantas veces. bueno. Cuando nos cuentan, sobre todo es eso, porque muchas veces nos cuentan cómo juegan con la humanidad, es decir, es que Mm. somos simples fichas, vamos, no es ni de ajedrez, yo creo que son hasta de dominó, más te digo, simples fichas que se utilizan con los fines que vamos a decir los de arriba y los de abajo quieren y al final como esto es un juego pues muchas veces pasa eso entonces cuando quieren que la humanidad pegue un salto o cambie de no sé de por que va hacia un lado y quieren modificarlo para que tenga vayan a otra tendencia o vayan hacia otro hacia otra dirección, pues es muy fácil hacer esta clase de reseteos que borran de alguna manera esos recuerdos o esa visión que tienen de la realidad se modifica y claro, las personas pues van en función de lo que su mente les va diciendo. Entonces, claro, como nuestra mente está conectada a ese inconsciente colectivo, pues es lo que pasa, que a veces nos encontramos estas cosas o a veces nos encontramos eso, ¿no? Que dice, ¿cómo es posible que nos hayamos encontrado por ahí alguna población o algo que tenga esta lengua? O muchas veces, ¿no? Hay gente que dice, por ejemplo, que nuestra lengua no proviene del latín, que eso no es cierto, ¿no? Entonces empiezas a indagar y claro, no es todo el real lo que nos han contado, hay mucho más que rascar y nos encontramos cosas de estas y todo viene por esto, por estos reseteos que se hacen y claro, al hacer este reseteo y estar dentro de esa balsa energética de inconsciente colectivo, no somos conscientes. Es decir, No, vamos no nos ya damos cuenta. en ese piloto automático, porque incluso a veces oímos a gente que dice que han habido reseteos muy grandes en la humanidad, pero también nos contaban que hay como pequeños reseteos, nos van cambiando como de época, ¿no? Y incluso las hemos vivido nosotras y no somos conscientes de que se nos ha reseteado, o por lo menos que se nos ha cambiado de mentalidad, que sí. Eso es cierto, sí, eso es completamente cierto. Pero bueno, aunque a nosotras no nos gusta, sí sabemos que últimamente no se ha hecho, es decir, supuestamente los que estamos aquí ahora no hemos sido resteados, pero incluso los nuestros nos decían que no, no tiene por qué parecernos mal, que simplemente es un cambio en un momento dado de la partida de algunas de las formas de organización y ya está. Que con eso no se hace daño a nadie, que no se hace daño a la humanidad, simplemente hemos bajado aquí cada individuo que está en ese momento del reseteo a lo que sea y sigue realizando y va a seguir con las misiones y lecciones que tuviera, pero se van a hacer unos cuantos cambios en la forma de avanzar en la partida, nada más. Entonces, bueno, pues cuando te lo dicen así, con aquella frescura con la que nos lo estaban diciendo, estaban tan panchos, pues te quedas diciendo, y todavía tendremos que decir que vale, que venga. Pero Exacto. eso es lo que pasó.
Exacto, y es que, claro, vamos a decir que los reseteos se pueden hacer tanto por un lado como por el otro, es decir, no estamos aquí diciendo que todos los Sí, reseteos vengan por parte, porque a veces parece que se estemos confundiendo, ¿no? ¿Un reseteo es algo malo? Depende de quién lo haga y para qué lo haga, ¿no? Entonces, a veces lo hacen las élites o los seres que están gestionando esta parte oscura y van por otras veces detrás. incluso hasta la parte de la luz cuando tiene que hacer algo o tiene que activar. ¿Cómo se activa una persona? ¿Cómo una persona despierta? ¿Cómo una persona empieza a tener esas curiosidades? ¿Cómo empieza a moverse y a encontrar personas que están dentro de su misma línea? Precisamente de esta manera, haciendo esos Bueno, esos son los ajustes reseteos energéticos. individuales. Ujú. Mm. Que también se hacen, que También, cuando de también. repente un determinado grupo que está al otro lado decide que uno de los suyos tiene que hacer algo, tiene que cambiar en algo, tiene que funcionar de determinada manera, ¡pa! Le pegan el cambio y quien era ya no está. O sea, se convierte en alguien completamente diferente. Sí, efectivamente. Eso puede pasar. Exacto. Exacto. Pero es eso, es decir, se puede hacer, otra cosa es que cada vez, bueno, pues se va haciendo menos, cada vez nos resistimos más a esos cambios porque cada vez, digamos que nuestra conciencia es mayor, pero vamos, que los ha habido, pues como se suele decir, a ver los hilos, ¿no? Sí, y nada, nadie tiene que asustarse. En estos momentos se nos está preparando para otro tipo de salto, para el gran salto evolutivo, y no corresponde que ocurra ningún nuevo reseteo, por si a alguien eso le pudiese preocupar. Pero vamos, si ocurre, que no se preocupe nadie, que los suyos estarán al otro lado velando por ellos y sus almas van a quedar igual de limpitas y de indemnes y de todo según estuvieran hasta ese momento. No habría ningún problema. Exacto. Pues nada, esperemos que haya quedado un poquito más claro el tema esto de los reseteos, porque es que está muy, muy en boca de un montón de gente, ¿no? También, que vas viendo por ahí por YouTubers y que comentan, ¿no? Esos reseteos. Los hay de muchas clases, nos cuentan que ha habido reseteos muy grandes donde se ha cambiado todo y luego otras veces son reseteos chiquitines, ¿no? Como los que algunos nos han contado que han sido los más recientes, reseteos muy pequeñitos, pero sí que es verdad que se notan esas diferencias. Cuando hay alguien que no se le ha reseteado del todo o rechina con esa información que le está entrando, pues ahí es cuando nos damos cuenta de que cierta información pues se ha visto alterada. A veces por unos, a veces por otros. Pero bueno, se trata de eso, de que por eso se puede modificar y por eso muchas veces la gente pues o no recuerda exactamente igual que uno misma, ¿no? Cuando dices, pues si yo lo viví así, ¿no? Pues yo eso no lo recuerdo. ¿Cómo es posible que pasen estas cosas? Y es porque, claro, la mente está conectada al inconsciente colectivo. Ahí hay, digamos que hay comunicación bidireccional y tanto sube como baja. Entonces, si se altera la información de un lado para otro, pues claro, eso se ve reflejado en las personas. Sí, pero bueno, si esto sirve para que algunos de los que nos escuchan empiecen a ser un poquito conscientes de ese intercambio de información que hay del inconsciente colectivo global o grupal hacia nuestras mentes, pues a lo mejor nos ayudan también a conseguir que los inconscientes colectivos a los que todos y cada uno de nosotros estamos conectados estén lo más limpitos posibles y tengan una información lo más sana y conveniente al bien mayor de todos que sea posible. Exacto. Bueno, María José, pues con esto ya finalizamos el vídeo de hoy. Si alguien tiene alguna preguntita o tiene alguna duda sobre esto, bueno, pues ya sabéis que este espacio dispone de página web www.alasparalma.com y allí, bueno, aparte de recopiladas todas las tertulias que hacemos todas las semanas, pues tenéis también material que podéis utilizar de forma gratuita para, bueno, meditaciones, visualizaciones, todo lo que os pueda ayudar, pues nada, bienvenido sea. Y también están los formularios de contacto por si queréis preguntarnos cualquier cosa, queréis hablar con nosotras, bueno, pues toda la información la tenéis allí. Y nada, con esto despedimos el vídeo de hoy. Pues nada, fenomenal. Muchas gracias, Mari Carmen, y un saludo a todos los que nos están viendo. Hasta la próxima. Venga, un beso para todos, hasta luego. Adiós.